Hola a todos, bienvenidos. Tenemos tiempo de célula, tiempo de meditar la palabra, tiempo de escudriñarla. El tema que vamos a abordar se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos 18, versículo 24 al 28, dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gracias. Estamos estudiando el libro de los Hechos, viendo el desarrollo de la iglesia. Recapitulo un poco de todas las historias que hemos estado estudiando. El tiempo, cómo los discípulos van esparciendo el evangelio, los viajes que Pablo hace, el llamado que Dios le ha puesto para ir a los gentiles y los personajes con los que se va encontrando. Aquí tenemos por lo menos 3 de ellos, ahora formando parte de este plan que Dios tiene. Priscila, Aquila, que tiempo atrás se encuentran con Pablo, que de hecho menciona que ellos tienen el mismo oficio de Pablo, hacen tiendas, y viene un tercero en la historia, Apolos. Son sobresalientes estos nombres, ya que en el medio donde Pablo está predicando, vienen a hacer una función muy importante, vital, para poder seguir predicando la palabra. Quiere decir que Pablo sí llevó a cabo la labor de estar evangelizando, pero estos personajes multiplicaron la labor de Pablo para estar predicando. Pablo pasó a Éfeso, pasó a Tesalónica, pasó a Berea, llegó a Atenas, y aquí, este apartado pequeñito, no está Pablo presente, solo están Priscila, Aquila, y está un varón llegado de Alejandría, dice. La región de Alejandría, en el mundo antiguo, de hecho, en Alejandría había un lugar que era parte de las 7 maravillas del mundo antiguo, y esa era la biblioteca de Alejandría. Alejandría como tal entonces era la capital del conocimiento, si lo ponemos de esa manera. En Alejandría la biblioteca era un tesoro, ya que no había imprenta. Les quiero poner en atento a la historia del mundo, sino que hasta el siglo XV fue cuando Juan Gutenberg diseña la imprenta, que hace que la producción literaria de libros sea mucho más rápida. Para aquellas épocas, tener un libro era un tesoro invaluable, ya que solo se reproducía de manera manual. Entonces, la ciudad de Alejandría era una capital del conocimiento, porque la gente que estaba o se dedicaba a estar allí para estudiar y aprender, venía con mucho conocimiento. Así que Apolos, un griego, por el nombre lo sabemos, está viniendo a ser una persona documentada, con conocimiento, y viene con un fervor, dice aquí lo que leímos, con una vehemencia, con una elocuencia, y la elocuencia tiene que ver con que no solamente habla disparates, no es un merolico que está diciendo, poderoso en las Escrituras. No es una persona que se le ocurrió algo, no. Tiene una elocuencia, un seguimiento de una idea, un fundamento, un discurso, pero bien armado. Sabe lo que está hablando, se documenta. Y aún más dice ahí que está de la palabra. Al decir de la palabra hace referencia a la Biblia. Hago otro apartado cultural. Los judíos no tienen otro conocimiimiento mayor que la Torá. La Biblia, lo que para nosotros serían los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos estudian esta escritura, saben, los demás pueblos no, pero Apolos casualmente, o en esas casualidades de Dios, sí estudió la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros, la Torá. Él era conocedor de eso, al punto que al estudiar eso, él tiene un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y está predicando y está hablando. Pero se encuentra con Aquila. Priscila y Aquila, que son los que vienen a ser
los discípulos de Pablo, que conjuntamente están en Salónica, están en Atenas, perdón, y ellos juntos, haciendo esta labor, empiezan a llevar a cabo la Gran Comisión. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, está especificada la Gran Comisión, como también está especificada las indicaciones que el Señor Jesús puso para que al hacer esta labor, entonces saber qué es lo que teníamos que compartir, qué es lo que teníamos que enseñar. Escuchemos la Gran Comisión. 19 y 20, capítulo 28, 19 y 20, sí. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la Gran Comisión. Pablo, Aquila y Priscila, que son los que estaban en ese conjunto, están entendidos de la necesidad y la importancia de hacer discípulos. Quiero que noten algo interesante en el término. No dice creyentes, no dice cristianos, Seguidores. dice no seguidores, solo Fans. tampoco fans, dice discípulos. El concepto, la definición de esta palabra determina lo que procede con lo que dice la Gran Comisión. Un discípulo es aquel, en palabras sencillas, es aquel que se deja enseñar. Es alguien que está siendo instruido. Es alguien que está siendo adiestrado. ¿En qué? Preparado. Preparado. ¿En qué? Bueno, aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y eso lo dijo Jesucristo. Todo lo que pasó con ellos. ¿Cómo discipuló Jesús a sus discípulos? La Biblia registra que el ministerio de Jesús en la tierra de manera física duró 3 años. Y la enseñanza que le dio a sus discípulos no fue de una cuestión de apunte, de repetir algo, de memorizar algo, fue de vida cotidiana. Dormía con ellos, caminaba con ellos, comía, trabajaba, toda la vida espiritual que recibieron la vieron naturalmente. Cuando alguien le reclamó a Jesús, ¿cómo contestó Jesús? Cuando Jesús mismo también llegó a tener alguna molestia, un desacuerdo, miraron qué hacía. El discipulado que Jesús tuvo con sus discípulos, valga la redundancia, fue en la practicidad de lo que le vieron hacer. Incluso cuando los discípulos empezaron a vivir su vida cristiana después ya que Jesucristo resucitó, seguramente empezaron a tener remembranza, a tener presente cómo lo hacía Jesús, cómo sanaba, cómo enseñaba. Si estuviera aquí, ¿qué haría él? Si estuviera aquí, ¿qué haría él? ¿Verdad? Cuando esta enseñanza se aplica a la vida práctica, no se nos va a olvidar. Porque no solamente es el punto de tener un conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Así que está Aquila y está Priscila enseñándole ahora a Apolo para poderle dar la dirección correcta. Porque Apolos viene con muchas ganas, elocuente, capacitado, enseñado, y entonces él viene muy listo, pero tienen que dirigirlo. ¿Quién lo dirige? Lo dirige Apolos, lo dirige Priscila. El tema del discipulado es fascinante porque en este tema es cómo enseñarle a otra persona los conocimientos valiosos que uno puede tener, y en este caso pues es el Evangelio, que no solamente queda en un conocimiento, sino que se llegue a aplicar. Y eso tiene que ver con tiempo que le dediquemos. Recordemos lo que estaba pasando ahí con Apolos. Apolos llegó a Éfeso y empezó a pasar tiempo con la gente para poderle enseñar. Priscila y Aquila, que lo escuchan, se dan cuenta que enseña mucho, pero le falta algo. ¿Y qué hacen? Lo jalan. Lo llevan a una parte aparte para poderlo instruir. Y le instruyen correctamente. Le enseñan lo que ellos ya sabían. Lo disipulan. A lo mejor le cuestionaron, no dice ahí, ¿no? Pero a lo mejor le cuestionaron, ¿y tú de dónde hablas eso? ¿Cómo supiste? Porque, sí, ¿quién te dijo? No, sí, checar qué estaba diciendo, ¿no? Bien. Es importante
clarificar, purificar o, ¿cómo decirlo?, comprobar de dónde nos filtrar, de dónde nos viene el conocimiento. No habrán pasado solo un momento. Yo quiero imaginar la historia. Tal vez se la llevaron a su casa, le invitaron a una comida, se quedaron una noche platicando, amaneció y empezaron a trabajar juntos, le empezaron a hablar las experiencias con un Pablo. Tal vez él les dio su trasfondo cultural allá en Alejandría, cómo supo, cómo esto, y fueron aterrizando. Y si quieres regresar a esa lectura, me ayudas a regresar a la lectura de Hechos. Y si en Hechos, donde estuvimos al principio, cuando Apolos está dando la enseñanza, habla de la palabra y dice que en esa porción está defendiendo el argumento de la palabra. Pero cuando ya lo direcciona Priscila y Aquila para decirle la forma completa, porque él solo conocía hasta Juan, o sea, vendría un Mesías. Pero ya cuando le dicen del Mesías, dice entonces que ahora vehementemente defendía lo que comprobaban las Escrituras. ¿Cómo dice el último verso? Si me ayudas, por favor, Mónica. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Su argumento ahora era Cristo. Ya no era solamente lo que anunciaban las Escrituras, que era hasta Juan el Bautista. Ahora demostraba y comprobaba, porque ese es el punto. Un discípulo no solamente tendrá la emoción, porque puede ser alguien llegue emocionado. Yo quiero hacer esto, tengo este talento, a mí me gusta esto, y a veces nos escudamos en el que, como Dios conoce mi corazón, pues yo lo hago con todo mi corazón, pero me falta el fundamento. Cuando alguien me cuestione mi fe, ¿por qué eres cristiana? ¿Por qué crees en un solo Dios? ¿Por qué no crees en el mal y solamente crees en el bien? Y nos empiezan a cuestionar. Yo tengo que estar seguro y comprobar mi fe que hoy tengo. Apolos llegó a ese punto. Ahora los judíos le podían cuestionar, y seguramente le podían cuestionar el propio conocimiento que él traería de aquel lugar de Alejandría, porque era muy culto, porque era muy estudiado, pero ahora conocía la verdadera raíz de todo este conocimiento, que es Cristo. Así que Apolos está viniendo a tener un cambio completo. Está empezando a ser discípulo, no solamente creyente. Está comenzando a hacer lo que la Gran Comisión empezaba ya a surtir efecto en él. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Todo lo que el Señor Jesús enseñó, ahora era lo que estaba él instruyendo a otros para ser discípulos a otros más. Así que Apolos, hay una parte que se cree que Apolos escribió tal vez la carta a los hebreos. Esa carta no se ha logrado definir una autoría. Algunos dicen que fue Pablo, por la doctrina, por las ideas que hay. Pero otros piensan que es Apolos por la redacción que tiene en las ideas, cómo se estructura, cómo va el seguimiento. Pero también se cree que puede ser Pablo por la historia judía que hay ahí en esa parte de... Vayamos ahora a las conclusiones de toda esta enseñanza. Ser discípulo es dejarme enseñar. Ser discípulo es el poder no solamente basarme en el conocimiento, sino el compartir el tiempo con quien me está discipulando, como yo también tengo que discipular. Pablo fue discipulado por Jesús de manera personal, de manera directa. Tuvo su compañero de viaje, Bernabé, en un principio, pero también tuvo su discípulo, Timoteo. Esto habla de que es necesario que no solamente lo que yo recibo me lo quedo, sino también lo tengo que dar. Claro. Pensemos cómo nos llegó el Evangelio hasta este momento, de esos discípulos, de esos que compartieron tiempo, de esos que siguieron enseñando. Vamos a pensar de manera exponencial cómo podría darse un crecimiento en un discipulado persona a persona. Si alguien discipula a una persona por un año y ese año le dedica todo su tiempo para hablar de la palabra, para convivir, para acompañarla, para trabajar, para llevar una vida normal en familia, o trabajo, o proyectos, pero durante un año lo acompaña, alegrías, tristezas, escasez, prosperidad, todo un año, lo discipula correctamente bien,
y en ese año no se dedica a otra cosa más, alguien diría, bueno, pero hay más por alcanzar. Pero en este caso, para que pueda entenderse tal vez para que aquellas personas que nos están acompañando, ¿no?, en este momento, y que bueno, que escuchan por primera vez la palabra discipulado o discípulo y es aquella persona que se deja enseñar, pero ¿qué discipulamos? O sea, porque bueno, enseñamos vida, ¿no? Y en este caso vida cristiana, vida conforme a la voluntad de Dios. Y hace rato mencionabas una pregunta de ¿qué haría Jesús? Y bueno, es como en ese tenor buscar las respuestas. ¿Qué haría Jesús si estuviera enojado? ¿Qué haría Jesús si se murió tal persona y hay que ir a un sepelio? ¿Qué podría decir? ¿Qué haría Jesús si faltara el pan en la mesa? O si hubiera el pan en la mesa, ¿qué haría Jesús? Entonces, eso es discipular y enseñar la vida cristiana, aplicarla. Aquí la palabra de Dios nos dice ¿qué haría Jesús? Hay que investigar, no nada más hay que leer y sabérsela, sino de cada cosa que vayamos viendo, eso haría Jesús. Entonces, hagámoslo nosotros, aprendámoslo, vivámoslo. Y entonces venimos a ser ejemplo para otros y los demás pues vienen a ser cautivados, no por nosotros, sino por Jesús. Si nosotros hacemos algo y cambiamos nuestro pasado y venimos a hacer la voluntad de Dios, lo hacemos y viene al punto del principio. Podemos tener dones, talentos, ser unas personas muy conocedoras, pero si nos falta algo, hacemos las cosas como si fuera un metal que resuena. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? Ahí sería la otra pregunta. Entonces, ahora entendidos, yo aunque me enoje, tengo que contestar de esta manera. Jesús haría esto y lo hago porque deseo agradar al Padre, agradar a Dios. Entonces, ahí es el punto de dejarse enseñar correctamente y entonces venir a ser ejemplo para otros, para que otros aprendan el caminito y aprendan a ser más como Jesús. Porque no se trata nada más de enseñar lo que yo hago para que tú aprendas a ser como yo. Más bien, aprende lo que hago yo porque veo que hace Jesús para que tú seas como Jesús. No vengas a ser como yo, porque yo puedo fallar, puedo faltar. Y si ponemos los ojos en las personas que pueden fallar, que pueden tropezarse igual que nosotros, pues entonces al rato van a decir, no quiero aprender nada, ya no quiero, yo mejor voy a ver cómo quiero ser. Pero si aprendemos conforme a Jesús y vemos a Jesús en el qué haría Él, entonces nuestra vida aprende correctamente, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios. Eso es discipular. Eso es discipular porque se tiene que reproducir la enseñanza del maestro. Claro. Y aquí el maestro es Jesús. Las Escrituras es la referencia a esa persona, a Jesús. Pablo dijo en algún momento, lo dijo a los filipenses, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, los enfocaba el objetivo, la persona correcta a seguir es a Jesús. Así que nuestro discipulado se basa en eso. Ahora, el día de hoy, lo que estamos viviendo nos ha cambiado un poco el panorama en cuanto a no nos podemos reunir físicamente, tal vez ya no tenemos las mismas charlas, pero estamos abordando una nueva forma, una plataforma, ahora se le llama con respecto a los medios virtuales, como este video que te está llegando. Lo puedes ver en tal vez WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquiera de ellos. ¿Cómo ayudarnos para seguir esta encomienda de esta gran comisión? Bueno, nos tenemos que adaptar, porque esto que está pasando no nos debe delimitar. No por esta causa uno puede decir, pues ya no puedo ser discípulo, ya no puedo hablarle a alguien más, ¿cómo voy a pasar tiempo con él? Esto sería como pensar, ¿qué pasó con los noviazgos? ¿Ya no hay relación entre ellos? ¿Qué pasó con la familia que está a distancia? ¿Ya no me voy a comunicar? Nos adaptamos a la forma de cómo acercarnos. Entonces, una forma es a través de estos videos, es a través de llamadas, videollamadas, es a través de un mensaje o hasta una llamada que también todavía son útiles. Entonces tenemos que adaptarnos, porque si hoy tú que estás escuchando esta enseñanza, la puedes compartir con alguien más, se la puedes postear, compartir, replicar a alguien más, ponerla en tu muro de Facebook, ponerla a un grupo de amigos, en un chat de familia, y esto sigue ayudando para compartir lo que Jesús haría.
Si Jesús tuviera un celular, ¿qué haría con él? Pues seguro que le mensajea a otros. Si tuviera un Facebook, ¿qué haría Jesús? Seguramente publicaría enseñanzas de lo que él sabe, ¿verdad? Que también no podemos como limitarnos nada más a lo que estamos viviendo de la contingencia, porque eso va más allá. Claro. Si pensamos al tiempo que los propios discípulos vivieron, siendo enseñados por Jesús, lo que aprendieron, viendo el ejemplo, y entonces les dijo Jesús, guarden eso que aprendieron y enséñenlo, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Al paso de la historia, nosotros podemos darnos cuenta, a lo mejor no somos muy estudiosos de la historia, no sabemos tal vez hasta historia de nuestro propio país, mucho menos de otros países. Pero bueno, ¿cómo es que el día de hoy yo tengo una Biblia en las manos que habla del Dios vivo y habla de Jesús, de ese tiempo? Bueno, se tuvo que haber pasado esta información de boca en boca, se tuvo que haber transcrito, se tuvo que haber enseñado en las casas, los papás a los hijos. Entonces, bueno, tenemos esta palabra, gracias Dios, porque hubo alguien que inventó la imprenta, ¿no? Y se puede imprimir ahora. Gracias a Dios que hubo alguien que inventó el celular y podemos compartirlo. Pero más allá de todo eso y del tiempo de contingencia, lo que más debe de relucir en medio de cualquier situación que podamos compartir es la palabra de Dios, porque esa es la verdad, no va a cambiar. Si nosotros ponemos nuestros ojos en las personas, podemos equivocarnos. Es que yo vi que le hacía así, y no era la enseñanza correcta, pero la realidad es, ¿qué dice Jesús? Y eso no va a cambiar porque es la misma verdad que se habló y que enseñó Jesús desde aquel tiempo. Así es. Y la invitación es a conocer a Jesús a través de las Escrituras, a venir a la fuente original, a la enseñanza pura de lo que es Jesús. Así que te invitamos a escudriñar la Escritura, a aprender de ella. Hay líderes, pastores, gente que nos puede orientar, pero la referencia siempre es Jesucristo. Claro. Y si gustas compartir este video, esta enseñanza, bueno, a otros más tú puedes bendecir y ayudarles a conocer la voluntad de Dios. Te deseamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Esperamos comentarios, dudas incluso, y estamos en toda disposición para seguir ayudando y poder seguir compartiendo lo que Jesús nos enseña a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego.